Vamos con la última mesa de la sesión de esta mañana. Me pedía la organización que os recuerde que dentro de una hora es la comida, que se hace en la cuarta planta y que se exige cierta puntualidad, con lo cual rogaremos a los ponentes que se ajusten al tiempo que se les ha asignado, y a vosotros, lamentablemente, igual os tenemos que ajustar también el tiempo de intervención. Yo creo que si lo hacemos con los tiempos que están previstos, tenemos un margen de un cuarto de hora, 20 minutos para poder debatir, que creo que es realmente lo que de alguna manera pide esta mesa. Lo piden todas y esta especialmente. Bueno, moderaremos la mesa la doctora Ana Vilella del Hospital Clínico, cap de Servei de Medicina Preventiva, y yo soy el doctor Andrés Marco del Programa de Salud Penitenciaria del Institut Català de la Salut. Tenemos dos ponentes magníficos, con un tema de debate que siempre lo hace enormemente atractivo, a favor y en contra, el tema de la gripalización del COVID, la política de gripalización, positiva o negativa. Para defender los argumentos a favor de esa gripalización tenemos a un ponente conocido de todos, sobre todo en Cataluña, Jacobo Mendioroz. Jacobo es director y coordinador, o ha sido durante bastante tiempo, del COVID en Cataluña, y actualmente es el subdirector de Vigilancia Epidemiológica de esta comunidad autónoma. Y por otra parte, para presentar argumentos en contra de esa gripalización, tenemos al doctor Daniel López Acuña. Daniel López Acuña ha trabajado en la OMS como director de emergencias sanitarias, actualmente es profesor de salud pública en la Universidad de Granada, en la Universidad de Andalucía, y viene aquí a plantearnos un debate atractivo frente a Jacobo. Sin más palabras y sin más preámbulos, Jacobo, por favor, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad de tener este debate, que yo creo que es muy interesante y que, si somos educados, creo que podemos llevar a buen término. Claro, subir aquí a defender la gripalización después de todo lo que hemos a favor de la gripalización es complicado después de lo que hemos pasado. Pero sí que me gustaría empezar por un tema que es, las últimas pandemias que hemos tenido, las únicas grandes epidemias en las cuales, descontando esta última, ya vemos que a lo largo del tiempo, aunque no nos hayan impactado tanto, pues hemos tenido bastantes que tienen relación con lo que es la gripe. Realmente, si nos vamos, quizás en épocas más cercanas, el ébola, el Zika, pero lo que va a ser el SARS, la influencia del H1N1, la enfermedad del legionario, enfermedades de vía de transmisión respiratoria que pueden causar grandes impactos asistenciales. Y si nos vamos más para atrás, no solamente creo que quizás es el momento de gripalizar ahora la epidemia del coronavirus, sino que en realidad casi la hemos gripalizado todo el tiempo. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en el año 2008 ya se empezaba a alertar desde la OMS y desde otros ámbitos científicos que nos vendría una pandemia respiratoria, en este caso, presumiblemente por la gripe. Como veis aquí, el titular no era si la tendremos, sino cuándo la tendremos y de qué manera la tendremos. Y ya hay recomendaciones del año 2008 del CDC americano en el cual, ¿qué tendríamos que hacer en el momento en que esta nueva pandemia nos llegara? Limitar los contactos, restringir las interacciones sociales, todo esto que hemos vivido. Por tanto, aunque al final nos haya llegado una epidemia de coronavirus, ya estábamos pensando en cómo responderíamos a una epidemia de virus respiratorios pensando en la gripe. Pero me voy más atrás todavía. La fotografía de la izquierda, el dibujo de la izquierda corresponde a los mensajes que se transmitieron en su día a la población de cómo se transmitía la gripe española de 1918. Es verdad que ahora hemos evolucionado un poco y tampoco somos tan explícitamente gráficos en las consecuencias de lo que es la transmisión, pero no deja de ser sorprendente que después de 100 años después estemos comunicando de una manera muy similar determinados conceptos. Pero no solo esto. Las famosas olas epidémicas que se transmitían en picos que iban a llegar en un momento dado para luego estabilizarse y dar nuevos picos también se describen en la primera gran epidemia de la gripe. Y es lo que empezamos a ver aquí.
y de hecho hubo mucho debate al principio, después de la primera ola, sobre si se iban a producir nuevos picos de transmisión más adelante asociados con las épocas, digamos, de más frío, que es lo que luego acabamos viendo. Más paralelismo, ¿cómo nos cogió la epidemia? Bueno, pues como podéis ver, titulares tanto de nuestra epidemia actual como de la que hubo en su momento. No tenemos mascarillas, no tenemos una reserva de mascarillas para proteger sobre todo a los profesionales sanitarios, que es lo que han de defenderse. ¿Por qué estamos sin mascarillas? ¿Por qué necesitábamos mascarillas hace 100 años cuando llegó la epidemia? ¿Y qué pasó también? La saturación de los centros hospitalarios, que obligó de alguna manera a abrir espacios improvisados para poder tratar a los casos menos graves. Foto de 1918 y de 100 años después. Seguimos. ¿Cuáles eran las recomendaciones que se dieron desde los organismos gubernamentales? Quédate en casa. En este caso, bueno, ofrecían un piano para poder estar entretenido, pero afortunadamente nosotros ya tenemos ordenadores y tablets y igual lo podemos. Pero fijaros que el mensaje es casi exactamente lo mismo. Para evitar la difusión, en este caso de la influenza, de la gripe, quédate en casa. Protege a tu entorno más cercano. Y el del Servicio Extremeño de Salud, pero hay cientos de mensajes similares, quédate en casa porque cada vez que te quedas en casa es una oportunidad menos que tiene el virus de infectar. Sorprende bastante que en 100 años, realmente al haber disociado ambos conceptos, hemos llegado a pensar que son cosas tan diferentes. Quizás porque tenemos interiorizado que la gripe es un tema estacional, cuando en realidad puede que lo que estemos viendo ahora de estacionalidad sea lo que, después de muchos años que hemos tenido la gripe circulando, acabe convirtiéndose en lo que puede ser también el coronavirus. Ya lo veremos. ¿Qué más pasó en su día? Las cuarentenas. La cuarentena que cerró a toda la población también ocurrió en ese momento. Y también los periódicos estaban pendientes de cuándo se ponían, cuándo se levantaban y cuándo podremos salir de nuestros encierros. También las normas del gobierno respecto a las indicaciones. No entran en el detalle, pero básicamente en 100 años, en cuanto a las recomendaciones que teníamos que cumplir durante la cuarentena, no hemos cambiado gran cosa. Y muchas de las cosas que también pasaron. ¿Cómo empezamos la contención de la transmisión en la pandemia actual? En principio con los colegios, porque como eran los sitios donde a priori se iniciaban las epidemias de la gripe y donde los niños tenían más capacidad de transmitir luego a las poblaciones más adultas, de las primeras medidas que se tomaron basándose en lo que sabíamos de la transmisión de la gripe fue el cierre de los colegios, que luego evidentemente y afortunadamente no se mantuvo más tiempo de lo estrictamente necesario. Y otra de las cosas que se hizo en su día también, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en todo momento, tanto en la gripe de hace 100 años como en la pandemia actual. Y estas son fotografías que difieren de 100 años, pero básicamente son lo mismo. Las escuelas universitarias en espacios abiertos, una vez que ya se vio que no podíamos seguir sin una educación durante largos periodos de tiempo, con lo que se hizo aquí, y en las propias escuelas de niños pequeños, en las cuales, después de haberlos cerrado, pues los implantamos al aire libre como posible medida de contención. Y el tema de las mascarillas es casi exclusivamente igual. La gente que lo lleva por la calle, la gente que cree que por llevar una mascarilla de cualquier manera o cualquier tipo de mascarilla está teniendo una protección eficaz, tanto hace 100 años como en el ejemplo de la derecha, y también, por supuesto, todo este movimiento que hubo de sanciones en la calle por parte de las fuerzas de la autoridad, que cuando encontraban a una persona sin mascarilla, pues le multaban y le ponían problemas. No solamente es un tema puramente epidemiológico, sino un aspecto que yo creo que es extremadamente relevante en lo que es el control de las pandemias, y ahora un poco más en serio, que es la percepción de la sociedad y la implicación de la sociedad en lo que es la contención de la transmisión, que yo creo que es un eje fundamental sin el cual no podemos funcionar. De nada sirve hacer las mascarillas obligatorias si la contestación es muy grande o si al final acaba siendo una mascarilla de tela que se pone de cualquier manera y no se utiliza adecuadamente. Bueno, pues entonces no estamos hablando de ponerse mascarillas, estamos hablando de evitarse multas o de tener una falsa sensación de protección.
Y, por supuesto, también desde el punto de vista social, los movimientos antimascarillas, reuniones multitudinarias hace 100 años donde los que estaban en contra de las medidas impositivas se reunían y protestaban contra ello, como ha pasado en otros sitios, especialmente en Estados Unidos. Al final hemos tenido, picos estacionales de las dos enfermedades con 100 años de diferencia, entre la cual, a pesar de lo que pensamos y de lo modernos que somos, hemos tenido reacciones muy similares en cuanto a cómo hemos reaccionado a ello. ¿Y ahora qué tenemos? Pues realmente tenemos unas enfermedades que en el momento actual, después de todo lo que se ha comentado aquí, de la inmunidad natural, de la inmunidad celular, de la vacunación, del cambio de variantes, pues dos enfermedades que tienen básicamente, excepto por el tema del COVID a largo plazo y de las alteraciones neurológicas de la pérdida del olfato, una sintomatología muy diferente. De cara a la comunicación a la población, ¿realmente podemos diferenciarla o podemos decirle que se actúe de manera diferente basándonos en esto? ¿Y realmente tiene tanta importancia en el momento actual el poder determinar mediante un test diagnóstico si es una cosa u otra a la hora de implicarlos en lo que sería el control o a la hora de poder decidir cuál puede ser su evolución? Tenemos el concepto de que la gripe es pandémica, es estacional. Todos los virus respiratorios, realmente esto es un estudio a largo plazo de la mayoría de las temporadas de los distintos virus respiratorios y realmente este patrón epidémico no sabemos muy bien por qué se produce, pero se produce en casi todos ellos. Y de hecho ahora con el sistema que hemos puesto en marcha en Cataluña vemos algunas alteraciones posteriores a lo que ha sido, posteriores y durante la pandemia, pero realmente ya veis que tenemos curvas casi simétricas a lo largo del tiempo. Este momento disruptivo en donde estamos ahora mismo, en el cual no hemos tenido estreptococo, hemos tenido un pico anómalo anterior de VRS, hemos tenido dos picos de gripe, uno de A, uno de B. Igual es un periodo adaptativo que antes, porque no teníamos las herramientas diagnósticas, se produjo en algún momento y que no hemos sido capaces de visualizar. Durante la gripe de los años 20, ¿hubo VRS? No lo sabemos. Lo que está claro es que aquí, más allá de las teorías, yo creo que sí que hay un cierto factor biológico que todavía no conocemos. ¿Qué pasó con la gripe cuando teníamos el coronavirus? ¿A dónde fue? ¿Cómo es que en todo el mundo tuvimos curvas planas de gripe? ¿Dónde se escondió? Y sobre todo, ¿por qué volvió a salir después? ¿Y por qué cuando vuelve a salir después el que se esconde es el coronavirus? Porque en esta última temporada hemos tenido coronavirus, pero hemos tenido gripe, pero no hemos tenido casi coronavirus. Entonces, ¿qué hacen los virus entre ellos? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que recomendamos actualmente? ¿Y por qué creo que ahora es importante que consideremos tanto lo que es el SARS-CoV-2 como la gripe como un solo virus ante el cual actuar? Realmente recomendamos lo mismo para las dos. Recomendamos que nos vacunemos de las dos enfermedades, que nos vacunemos a la vez, que vacunemos a las personas de riesgo, que vacunemos con las últimas vacunas, porque como los virus tienen una elevada capacidad de mutar, es importante que demos las que más se pueden adaptar a ese momento. También vamos a intentar seguir recomendando que cuando tengas síntomas respiratorios, independientemente de que te hagan una prueba diagnóstica concreta, intentes quedarte en casa para no contagiar a los demás y, sobre todo, evitar exponer a personas vulnerables, que es lo que más repercusión puede dar. Y también, ponerte la mascarilla. Ya veremos si en una sociedad como la nuestra somos capaces de conseguirlo, pero yo creo que una de las indicaciones claras que tendremos que intentar hacer antes de este invierno es dejar de asumir que todos los años vamos a tener una saturación de los hospitales, de las urgencias, por la gripe, porque es lo normal y es lo que toca, y a ver si entre todos somos capaces de conseguir que eso no ocurra, porque somos capaces de implementar una serie de medidas muy sencillas, temporales durante el tiempo, como pueden ser la vacunación o el uso puntual de mascarillas, que nos podrían ayudar a que las temporadas de gripe de cada año no sean tan duras, sobre todo para las personas vulnerables.
esto es lo que tendremos que recomendar este año y probablemente todos los años. No sé si en algún momento serán vacunas, esto ya lo pueden decir los especialistas, frente a los virus respiratorios, lo cual ya sería lo más ideal desde el punto de vista comunicativo, ¿eh? No hablo de la tecnología. Vacúnate contra los virus respiratorios. ¿Y en qué situación estamos ahora? Esto no es un estudio, es una cosa así grosera que he hecho para la presentación actual, en la cual, bueno, pues lo que hice simplemente es ver cuál es la carga de la enfermedad de la última temporada gripal normal, que fue la del año 2019 en los Estados Unidos, y más o menos qué es lo que hemos tenido ahora mismo durante los últimos periodos de la COVID. Si cogemos, ¿no? Creo que cogí del 1 de noviembre a principios de marzo, bueno, ahora no me acuerdo, pero cogí los mismos periodos. Estamos hablando de que realmente en el momento actual tenemos un 40% más de hospitalizaciones por la COVID que por la gripe en Estados Unidos. Estamos hablando de 390.000 frente a 540.000 y una mortalidad de 25.000 en frente de 47.000, o sea, casi el doble de mortalidad todavía por la COVID comparado con la gripe prepandémica. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente esto es inasumible y esto sí lo es? ¿Dónde está el límite en que tengamos que aceptar cada año que sean 25.000 muertes o 45.000 muertes? Al menos en mi opinión, deberían preocuparnos tanto la otra, tanto una como la otra. Y realmente cuando me proponían el debate, y el debate es la gripalización de la COVID, siempre parece que por el hecho de gripalizarla en realidad le estamos rebajando un grado de gravedad a lo que es la COVID para bajarlo a nivel de la gripe. Yo creo que es al revés, casi me gusta más el término que a veces se emplea, que es el de covidizar la gripe, pero porque la gripe siempre ha sido un tema grave, no solo por las epidemias históricas, no solo por la capacidad que tiene de producir daños, sino porque realmente hemos asumido de manera natural que estos picos epidémicos que durante la COVID nos podían permitir cerrar establecimientos, todas este tipo de medidas que se hizo para contener, realmente cuando llega la gripe, bueno, pues 25.000 muertos, no pasa nada. Y yo creo que esto es un tema que hemos de intentar tocar en conjunto. Porque es verdad que la COVID ha producido 766 millones de casos y 7 millones de muertos en todo el mundo. Pero la gripe de hace 100 años, que había mucha menos población, consiguió 500 millones de contagios, que es un tercio en vez de una décima parte de la población, y produjo 50 millones de muertos, casi 10 veces más. Por tanto, yo creo que a nivel de lo que es la situación actual, por lo que es la transmisión, la sintomatología que tenemos actual, por cómo debemos prepararnos y responder a lo que sería una posible nueva pandemia de virus respiratorios y cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que, digamos, comunicar lo que podemos hacer y cuál puede ser la repercusión, cómo podemos prevenir, ambas epidemias cada vez se parecerán más. Y ya para acabar, y no quiero dejar de comentarlo, hemos pasado una COVID, nos preocupa mucho la COVID, las posibles mutaciones que aparezcan, pero de momento 1, 2, 3, 4, 5 epidemias distintas de la gripe, no con tanta repercusión y sobre todo otro tema que es muy preocupante, que es todo el tema de las interacciones con el medio animal, que son las que al final producen saltos a los humanos con mayor o menor gravedad y que en el caso de la gripe sabemos que está muy extendida y que puede afectar en gran proporción, aparte de la que comemos, a gran cantidad de seres vivos con la capacidad que tiene esto de transmitir. Y ya estaría. Muchas gracias y espero mucho. Muchas gracias, Jacobo, por ajustarte al tiempo. Damos paso al doctor López Acuña, que nos presentará los argumentos en contra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer a Joan Cailá por la invitación a estas jornadas y felicitar a los organizadores porque me han parecido realmente estupendas y muy bien organizadas. Bueno, yo voy a elaborar algunas ideas con respecto a por qué no considero que sea afortunada la noción de que debemos gripalizar la COVID-19, porque fundamentalmente creo que lo que hemos hecho cuando hemos hablado de gripalizarla ha sido banalizar la pandemia y banalizar
la última fase del COVID-19. Con esto no quiero decir que no tenga importancia la gripe, todo lo contrario, creo que las dos tienen mucha importancia, pero estas antinomias de gripe o COVID y gripalización de COVID me parece que no nos ayudan, y lo que tenemos que entender es la constelación compleja que supone hoy gripe estacional y COVID, y que incluso se le agregan cosas como el virus respiratorio sincitial en el caso de la tripledemia. Bien, el mensaje central que quisiera transmitir. Yo creo que se ha cometido un error, lo digo así con toda franqueza, al querer gripalizar la COVID-19. Claro, todo va a depender qué queremos entender, qué entendemos por gripalizar, y ahora elaboraré un poco, y al adoptar estrategias de respuesta gripalizadas. Sobre todo, no de cara a lo que fue una pandemia como la de principios del siglo pasado. Las pandemias, al final de cuentas, estas dos pandemias por virus respiratorio, sobre todo antes de que hubiera la vacuna, pues tenían muchas semejanzas. Es sobre todo querer reducir al comportamiento endémico estacional de la gripe que hemos estado viviendo en los últimos años. Eso es lo que yo creo que es un error, porque se ha banalizado una enfermedad que tiene dimensiones mucho más severas que la gripe, y no solo lo cuantifiquemos en términos de la mortalidad total alcanzada en la pandemia de principios del siglo pasado, porque hemos, voy a usar este término, descafeinado o intentado descafeinar la pandemia, que sigue teniendo vastas proporciones en términos de mortalidad, de morbilidad y de discapacidad, y que aún no ha concluido, insisto en esto, que no ha concluido, porque hemos hecho caso omiso de las complicaciones crónicas que está representando la COVID persistente. Un problema que todavía no entendemos del todo, que estamos conociendo más, pero que ciertamente no vemos en esa magnitud como efectos de la gripe estacional. No hay un fenómeno semejante a la COVID persistente. Hay riesgos incrementados para algunas mortalidades, pero no es lo mismo que la COVID persistente. Y hemos sido, a mi modo de ver, excesivamente permisivos con el fenómeno de la mortalidad excesiva, que a lo largo de 3 años, y voy a entrar luego en detalle, se ha producido en gran medida, en el caso de España y de muchos otros países, como consecuencia directa o indirecta de la COVID-19. Debo decir, a mí todavía me hace falta un buen debate y un buen análisis de lo que ha sido estos 3 años de exceso de muertes, de mortalidad excesiva en el caso de España, porque tenemos que ir a rascar mucho más de lo que estamos hasta ahora argumentando. Bien, recapitulando en algunas cosas, el gran impacto sanitario, social y económico de la pandemia. Se ha tornado la pandemia más ominosa del último siglo, eso claramente. Hasta ahora, cifras de hace 2 días, 765, casi 766 millones de contagios registrados en todo el mundo, y sabemos que son muchos más. Se han producido prácticamente 7 millones de defunciones atribuibles al COVID-19, y la OMS estima que podrían ser entre 15 y 20 millones. Estamos hablando del impacto de una gran conflagración, de una guerra mundial. No lo midamos únicamente en términos de comparación con una pandemia de principios de siglo, donde no había vacunas, no había antibióticos, no había los avances tecnológicos, sino sobre todo con la magnitud que tiene el problema hoy. Solo España, 13.8 millones de casos y 120.000 defunciones. Y solo en mayores de 60 años, más de 3 millones de casos confirmados. Por supuesto, además ha sido, por las implicaciones que han tenido una serie de medidas y la pandemia misma, una pandemia que ha causado gran sufrimiento, golpeado fuertemente la actividad económica y social, que afectó, sobre todo en las fases iniciales, notablemente la movilidad, que ha producido millones de fallecimientos y una considerable mortalidad excesiva, que ha producido en muchas personas infectadas el COVID persistente, que ha generado en numerosos países colapsos asistenciales que han puesto a los sistemas sanitarios al límite de su capacidad. Y esta es una dimensión que también es muy importante analizar, porque no podemos medir únicamente la severidad de una pandemia en términos de si produce o no colapso asistencial. Por supuesto que nos estaba ahogando al principio de la pandemia y había que tomar medidas especiales, pero hoy es otro el manejo y no es el único criterio para reducir la importancia, banalizar o trivializar la pandemia de COVID.
y, por supuesto, ha generado daños colaterales de enorme trascendencia. Visto en el escenario europeo, estudios hechos por la OMS Europa, el 40% de los servicios esenciales de salud experimentaron disrupciones parciales o totales en los países de la región europea. El 48% de los países de la región europea registraron deterioro en los servicios esenciales de atención primaria. El 41% de los países registraron disrupción en sus servicios de cuidados paliativos, de rehabilitación, de atención a largo plazo. Y el 41% de los países registraron disrupción de los servicios de salud mental y servicios de apoyo psicosocial. Es decir, es una cascada, es una bola de nieve que va afectando de una manera importante la operación y la funcionalidad del sistema sanitario, más allá de la sola lógica del comportamiento del virus, su severidad, su mortalidad o su morbilidad. Bueno, podríamos entrar en mucho más detalle, pero el principal deterioro en materia de salud mental ocurrió en hombres de 18 a 24 años. Los niveles más bajos de salud mental se registraron en mujeres de 18 a 24 años y de 35 a 44. Incrementó el miedo y redujo la sensación de control de la situación en numerosas mujeres embarazadas. Y 40% de las mujeres experimentaron más efectos negativos que los hombres al teletrabajar desde casa. Tenemos también la afectación con una implicación importante diferenciada en términos de género de la pandemia. Bueno, el tema de la mortalidad excesiva de este último trienio, que es el donde creo que no hemos ahondado lo suficiente. El sistema MOMO revela que hay una magnitud considerable de defunciones excesivas en España en los últimos 3 años. En 2020 fueron 74.000 defunciones excesivas. Insisto, no estamos hablando únicamente de la magnitud de muertes, sino el número de muertes excesivas comparadas con el número de muertes observadas en años anteriores. Y esencialmente esto fue por COVID, directa o indirectamente, antes de que tuviéramos la vacuna. 2021 tuvimos 21.000 defunciones excesivas, de acuerdo a lo que se registra con el sistema MOMO. Empezó la vacuna, arrancó, a mediados de año teníamos un cierto nivel razonable de cobertura y disminuyó a una tercera, casi un poco más, de una tercera parte, la mortalidad excesiva. Pero en 2022, con vacuna, con refuerzos, hubo un repunte de la mortalidad excesiva y no atribuible a la onda de calor del 2022, más que en una muy pequeña escala. Y se produjeron 34.000 defunciones por encima de las esperadas. Y parece que esto lo asimilamos como si fuera la normalidad, el regreso a la normalidad. No, el regreso a la normalidad ha supuesto cuando menos 13.000 muertes excesivas más que en el año anterior. Y nos tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo que nos está dando este fenómeno? Tanto en mortalidad directamente causada por COVID como por el impacto del COVID en la atención sanitaria que incrementa la mortalidad por otras causas. Yo creo que está pendiente el estudio en profundidad de esta mortalidad excesiva, especialmente por causas. Sabemos que la mortalidad por causas se reporta o se documenta con un cierto retraso por el Instituto Nacional de Estadística para poder tener el panorama completo. Lo que tenemos es este gran, bosquejo de lo que es el exceso de mortalidad, pero esto está sucediendo, esto nos ha sucedido todavía hasta ahora, hasta diciembre pasado, y no podemos darlo como algo que se debe tomar por sentado y demás. Bueno, ¿cuál es la situación? Yo creo que hay que poner en perspectiva la situación epidemiológica. Hemos hablado de los 14 millones, las 120.000 defunciones, pero es muy difícil saber cuál es la situación exacta de la pandemia en España porque hemos dejado de mirar, voy a subrayar esto, con suficiente rigor y estamos subvalorando la magnitud del problema. Porque en estos momentos estamos haciendo solo la octava parte de pruebas diagnósticas que hacíamos en otros momentos de la pandemia. De 3.200 por cada 100.000 habitantes que hicimos en los momentos más álgidos a 485 o 450 hoy que hacemos. Entonces, bueno, miramos menos, contabilizamos menos, tenemos menos noción de cuál es la magnitud y solo estamos registrando y publicando datos de la incidencia acumulada en mayores de 60 años, que es el segmento de población más vulnerable, sí, también el más vacunado, también el más infectado repetidamente y que desdibuja la situación que tenemos en la población general.
Yo creo que parte del problema de la llamada gripalización, insisto, depende a qué le llamemos, fue cuando en el año 2021 se opta por cambiar las estrategias de pruebas diagnósticas, de aislamientos, de seguimiento de pacientes, como tratando a la COVID como si fuese una infección banal o trivial, no como si fuese una infección con la severidad de la pandemia de influenza, sino como una gripita, le voy a ponerlo así, o como una gripa, pero no no seria, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que entender también que hemos avanzado mucho en la vacunación, esto nos ha ayudado a disminuir la mortalidad, pero la buena cobertura de vacunación no es suficiente. Ha habido menos severidad de casos, menos letalidad, menos número de defunciones, pero sigue habiendo hospitalizaciones y muertes por COVID en magnitudes no despreciables, aun cuando políticos, autoridades sanitarias y los propios medios hayan dejado de hablar de ello. Y este es otro problema que tenemos. Pero preocupa el que todavía tenemos un 45% de la población mayor de 60 años, unos 5 millones de personas, que no ha recibido la cuarta dosis de refuerzo con la vacuna bivalente. Y hay 15 millones de personas, sobre todo menores de 60 años, que no han recibido siquiera la tercera dosis con la vacuna ancestral original y no están protegidas con la vacuna bivalente. Entonces, hay un nivel de subprotección que yo creo que tenemos que tomar particularmente en cuenta de cara a la estrategia de vacunación que se pueda montar en este otoño-invierno. No podemos dar por zanjada la pandemia cuando tenemos además estas 20 millones de personas que no tienen el nivel óptimo de protección inmunitaria a través de la vacuna, ante una enfermedad donde necesitamos reforzar, ante una enfermedad que necesitamos reforzar los niveles de protección inmunitaria. Por eso yo planteo que tenemos que tener una relación cautelosa, vigilante, prudente y no pensar que podemos bajar totalmente la guardia. ¿Qué es lo que nos sucede? Que tenemos equilibrios muy precarios que obligan a rectificar muy rápidamente los errores y tenemos que tener esa plasticidad, esa resiliencia para poder movernos ágilmente en este sentido. Si algo nos ha enseñado la evolución de la pandemia en estos 3 años es que los equilibrios para controlar la transmisión de la enfermedad y mitigar su impacto son muy precarios. Depende de la evolución de las variantes, depende de la efectividad de la cobertura vacunal, depende de las medidas de protección hacia los grupos de alto riesgo. Entonces, no es una cosa en donde podamos pasar página y cerrar el capítulo. Y yo creo que esta es la situación justamente en la que nos encontramos en España en estos momentos, lo resumió muy bien Antoni Trillas en la presentación de la mañana. Yo he visto, desde mi perspectiva, problemas en esa nueva estrategia de vigilancia y control. Problemas al no aislar a positivos asintomáticos. Ese es un gran error que hemos cometido desde el inicio de la pandemia, lo corregimos inicialmente, pero lo volvimos a cometer. Esta es una pandemia que se transmitió inicialmente esencialmente por positivos asintomáticos, en gran medida. Y el paradigma que teníamos era, eso no es un problema, eso no transmite. Así se pensaba. Esto incluso la OMS lo tuvo que cambiar en su perspectiva, porque consideraba que solo iba a ocurrir en sintomáticos y por un contacto muy estrecho de gotículas gruesas y no por aerosoles. Porque se redujo la realización de pruebas diagnósticas, porque se suprimió tempranamente, desde mi punto de vista, la obligatoriedad de mascarilla en interiores y ahora todo parece indicar que es un signo de libertad el no usar la mascarilla y no un signo de la necesidad de protección cuando estamos ante situaciones de riesgo o con poblaciones de riesgo. Entonces, creo que las acciones de gripalización en ese sentido del término fueron prematuras, se adoptaron cuando era todavía muy alta la incidencia, cuando había todavía una importante transmisión comunitaria de virus y pudimos haber evitado un número importante de casos y de muertes en la fase final. Se trivializó, insisto, pensando que podíamos gripalizar la gestión de la pandemia, proceder como si estuviésemos en una fase endémica, confiándolo todo a la vacunación, que ha sido, insisto, muy importante, pero no ha sido rematada como faena todavía y nos resta garantizar
el que podamos tener la adecuada protección para los siguientes ciclos. Y eso implica un esfuerzo muy grande del sistema sanitario estatal y de los sistemas autonómicos. El virus está presente, eso ya lo sabemos, hemos escuchado hoy todo el día esto. No hay inmunidad de grupo, por fuerte que se haya convertido la inmunidad entre la generada por las vacunas y la inmunidad generada por las infecciones, la naturaleza híbrida de esta inmunidad. Pero el virus sigue con potencialidad de mutar. Esto nos puede llevar a variantes amenazadoras, más contagiosas y elusivas a la eficacia de las vacunas. Ojalá que no quiero ni mínimamente sonar acasándrico con esto, pero es un riesgo real, potencial. No conocemos bien a bien la duración de la inmunidad generada por la infección natural y por las vacunas, y hemos visto todas las variantes que tienen según esa duración inmunitaria según el tipo de vacunas. Las vacunas no son esterilizantes, no evitan la infección y el contagio, y sí nos protegen de severidad y de muerte, pero hay límites a lo que las vacunas nos confieren como protección. Y aún en altos grados de infección natural o vacunación, está muy claro que la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo, no existe en el caso de COVID-19. Por más grande que sea el muro de protección que tenemos, que ojalá lo podamos seguir manteniendo y no se nos reduzca. Yo creo que nos ha faltado equilibrar más la vacunación con las medidas no farmacológicas como una ecuación necesaria. Los logros en vacunación han sido ejemplares. El riesgo de muerte, hospitalización e ingreso en UCIs de 10 a 20 veces mayor entre personas no vacunadas que entre personas vacunadas, pero los logros en materia de medidas no farmacológicas, especialmente cuando no teníamos vacuna, han sido importantísimos. Y yo sigo reiterando, si no hubiésemos hecho el confinamiento y el estado de alarma, habríamos tenido decenas de miles de muertes más. Entonces, a veces eso lo olvidamos demasiado pronto porque queremos ya abrirlo todo. Bueno, sí, en la medida en que lo podamos hacer y no tengamos unas muertes excesivas. Yo creo que sigue siendo fundamental portar la mascarilla en sitios mal ventilados, en exteriores aglomerados, en sitios donde hay una incertidumbre de poder garantizar distancias físicas. Yo personalmente sigo usando la mascarilla cuando viajo en avión, porque no confío en que quienes están tosiendo alrededor mío no puedan transmitir la infección. Hasta ahora tengo la gran fortuna de no haber tenido un solo episodio de COVID y de tener 4 dosis de vacuna, pero mantengo también los cuidados al respecto. Bueno, entonces, no cometer el error de relajar medidas de forma precipitada. Yo creo que hemos estado con una comezón de precipitación en la relajación de medidas todo el tiempo, antes de tiempo. La reducción de la incidencia no solo obedece al avance de la vacunación, y también estas medidas restrictivas han jugado un papel y nos han permitido reducir las interacciones sociales desprotegidas. Bueno, ¿cuál es el verdadero objetivo que creo que tenemos que seguir manteniendo? Mantener a raya la transmisión. Y eso implica mantener la guardia en alto. Y solo así vamos a llegar a algo que se aproxime a una fase endémica hasta donde sabemos hoy, pero con todas las incertidumbres que supone el virus. Y estas medidas, pienso yo, que se han ido relajando excesivamente y hemos empezado a guardar todas las armas como si ya la guerra hubiese terminado. Lo he dicho y lo reitero, no estamos ante el final de la pandemia. Lo que la OMS decretó fue el fin de la fase de emergencia sanitaria internacional, pero no el fin de la pandemia. Y por mucho que queramos pensar que esto ya no está presente, bueno, sigue presente y tenemos que tener cuidado al respecto. Ya lo dije, no abandonar el uso de mascarillas en interiores mal ventilados, favorecer en mucho mayor grado la ventilación, vacunar a quienes no tienen pauta completa. Parece que se nos olvidó el tema de completar las pautas y completar los ciclos de vacunación, insisto, con un rezago de 20 millones y con lo que tenemos enfrente de lo que tendremos que hacer en este otoño-invierno. Recordemos, en todo caso, además, que en una pandemia no hay islas epidemiológicas. La pandemia no ha terminado y mucho menos en el ámbito global.
Ya hemos visto en varias de las presentaciones el bajísimo nivel de cobertura vacunal que tenemos en un gran número de países, en África subsahariana, pero también en el sudeste asiático, en América Latina, lo que eso puede suponer en términos de riesgo de surgimiento de nuevas variantes y penetración en el resto del mundo y de, sobre todo, variantes que escapen a la eficacia vacunal. Lo cual implica que no basta con avanzar en mi localidad, en mi comunidad autónoma, en mi país, en la región europea, sino que tenemos que tener una visión mundial del avance conjunto y simultáneo a este respecto. Para concluir, solo reiterar algunas incógnitas. Yo creo que son todavía muchas las incógnitas que tenemos con relación a SARS-CoV-2. ¿Cómo se produjo realmente el salto de especies animales a humanas? ¿Por qué la infección no produce una inmunidad duradera? ¿Hasta dónde llega la capacidad de mutación del virus y cómo va a seguir evolucionando? ¿Cuál es el espectro de alteraciones que genera este virus, especialmente con lo que se ha dado en llamar la COVID persistente? Yo creo que hemos subestimado la COVID persistente, no le estamos prestando la atención debida. La próxima mesa discutirá esto. Hay más de 1 millón de personas en España que están afectadas por esta modalidad de reacción crónica a la infección por SARS-CoV-2 y por eso no debemos banalizar la infección ni considerarlo una, entre comillas, gripe simple, ¿no? Porque no quiere decir que la gripe sea simple, pero no cuando tiene un comportamiento que no es de picos epidémicos como el que hemos visto este año, ¿verdad? Entonces, apenas estamos entendiendo un poco más la COVID persistente y esta patología va a necesitar de una atención singularizada. Ha incrementado la demanda de cuidados, requerirá una formación adecuada de profesionales sanitarios para que la conozcan mejor, la traten mejor y le den un seguimiento adecuado a los pacientes. Bueno, ya hablé del riesgo de las nuevas variantes y de mantener la protección vacunal adecuada, el evitar esta desprotección inmunitaria, y vamos a tener muchas interrogantes e incógnitas de qué tipo de vacuna usar, cómo armar los calendarios de vacunación, cómo efectivizar mejor la vacunación si la asociamos y sinergizamos en un sentido operativo con la vacunación de la gripe. Y esto no podemos tampoco dejarlo en el tintero. Esto es algo que tendríamos que estar debatiendo y discutiendo en mucha mayor medida. Mensaje final. Los hechos nos demuestran que el virus sigue activo, la pandemia no ha concluido, hay que hacer lo necesario para frenar la transmisión del virus y proteger a los más vulnerables. Debemos tratar de minimizar la COVID persistente, tenemos que mantener la protección inmunitaria con vacunaciones periódicas, con vacunas actualizadas, y no podemos quedarnos cruzados de brazos ni en materia de vigilancia epidemiológica, ni de secuenciación genómica, ni de realización de pruebas diagnósticas. Muchas gracias. Bien, si quieren, los ponentes se sentarán aquí, por favor. El doctor Mendioroz. Ahora hemos llegado a vuestro momento. Estamos en una mesa de debate. Los dos ponentes han presentado argumentos en favor y en contra y yo creo que es la hora de que opinéis y de que hagáis comprometer a los ponentes, ¿no? Quizás de una forma más fehaciente, ¿no? Aquí vamos a ver. Yo creo que hay muchos puntos en común de las dos presentaciones, pero sí, yo creo que no, mucho debate, pero bueno, hay bastantes manos alzadas si queréis pasar el micrófono. Hola, por favor. Buenas tardes. Me llamo Raquel, soy enfermera de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Realmente los dos enfoques han confluido bastante, pero yo sí que quería hacer una aportación porque me ha llamado mucho la atención que nos seguimos centrando mucho en el individuo y en las medidas preventivas de carácter individual. El doctor López hablaba del tema de las aglomeraciones y yo pensaba, evitar las aglomeraciones a las 8 de la mañana en el metro en Barcelona, muy complicado. Creo que debería haber un enfoque mucho más global. Creo que esta pandemia nos debería hacer reflexionar sobre la colectividad y sobre esa globalidad
y buscar medidas más estructurales. No sé lo que piensan los ponentes. Muchas gracias, por cierto, que no he dado las gracias por las presentaciones. Bueno, esto ha sido una constante durante toda la pandemia. Es decir, cuando todavía teníamos el sistema de trazado y aislamiento, el mayor problema que teníamos era el aislamiento. No teníamos espacios públicos para que la gente pudiera estar. La gente que convive en una vivienda unifamiliar de 60 metros, 6 personas, es exactamente igual que los aisles porque se acabarán contagiando todos. Las medidas laborales de la gente que tiene contratos precarios y no puede dejar de trabajar en un restaurante por mucho que le recomiendes aislamiento. En teoría, la pandemia tendría que haber servido para hacer una cierta reflexión sobre cómo vivimos nuestro día a día y realmente cómo estamos aprovechando, no sé, nuestros recursos más allá de protegernos contra el virus. Poco ha cambiado, para que os vaya a engañar. No creo que haya habido grandes cambios a nivel de los centros residenciales de mayores, no creo que haya habido grandes cambios a nivel de planes urbanísticos, no creo que haya habido planes de promoción de la vivienda y yo creo que los defectos estructurales que tenemos, que son los que en gran medida nos han hecho muy vulnerables al virus, no cambiarán gran cosa. O sea, si algo he aprendido es que una cosa somos nosotros los sanitarios y los epidemiólogos y otra cosa es todo el resto de la sociedad que nos rodea, que tiene unos intereses que no se parecen mucho a los nuestros. Bueno, agregar simplemente, y no vamos a estar muy en desacuerdo, ¿no? Todo lo contrario. Sí, claro que tenemos que tener más medidas estructurales que nos reduzcan en lo posible riesgos que están asociados al incremento de transmisión. Además de lo que hemos hablado, además de las intervenciones farmacológicas, el tipo de la vacuna, y de las no farmacológicas, que muchas de ellas son estructurales y que tienen que ver con las medidas de protección. Pero bueno, yo creo que ahí nos falta coger el toro por los cuernos y abrir ese debate. El debate, por ejemplo, de los modelos de atención en los centros residenciales para personas mayores, no lo hemos tenido suficientemente. Ahí hay que hacer cambios profundos. Vamos a tener impactos como los que tuvimos, quizá no en la magnitud que tuvimos en la pandemia, en la medida en que sigamos teniendo convivencias extremadamente estrechas, incapacidades de aislamiento y falta de medidas que constituyan barreras. Si tenemos grandes aglomeraciones en el transporte público, yo digo, ¿tiene sentido retirar la mascarilla de los transportes públicos en medio de aglomeraciones? Yo creo que no, yo creo que hay que usarla y hay que promover usarla. Eso no significa dar pasos atrás, significa tomar en cuenta que ante una dinámica que incrementa el riesgo de transmisión, pues tenemos que tomar las medidas correspondientes. Entonces, yo creo que hay que abrir ese debate y hacerlo complementario a estas discusiones que estamos teniendo de medidas farmacológicas y no farmacológicas. Gracias. Preguntas, ¿no? Muchas gracias a los dos por la mesa. Yo soy Adrián Sánchez Montalva, que soy infectólogo del Hospital Valdebrón. La verdad es que me ha sorprendido un poco el que coincidáis los dos tanto, ¿no? Yo esperaba un poco más de debate, que creo que sí que lo hay y que no hemos entrado. Estoy de acuerdo en que hay que implementar las medidas contra el COVID, que bueno, la pandemia ha tomado una dirección diferente a la que tenía previamente, muchos menos ingresos, mucha menos mortalidad, menos tensión hospitalaria, y hay que adaptar las medidas conforme va avanzando la pandemia. Y es cierto que los recursos son limitados, esto lo sabemos todos, y el atribuir o el dedicar más recursos al COVID o a la pandemia, esto tiene una contraparte, que le estás dedicando menos recursos a otras enfermedades, por ejemplo, cuando hablamos únicamente de sanidad, o le estás dedicando menos recursos a otros aspectos sociales, y esto tiene un impacto muy importante también en la calidad de vida de las personas. Durante el COVID, todas las medidas no farmacológicas tuvieron un impacto muy negativo en la disrupción de seguimiento de otras enfermedades, causando muchísima mortalidad y también en la salud mental de muchísimas personas. Todas las medidas no farmacológicas que
que se dedicaron, y la irrupción de otros programas llevaron a mortalidades muy elevadas en otras enfermedades. Aquí estamos hablando de mortalidades de 7 millones, pero por poner un ejemplo, la tuberculosis mata 1.200.000 al año, anualmente todos los años, y aquí estamos hablando de una enfermedad durante un periodo, bueno, de 3, 4 años. Es una enfermedad que ahora mismo sí que es verdad que las mortalidades han disminuido y probablemente a la larga vayan a disminuir, a no ser que haya un escape, haya mutaciones que lleven otra vez a una nueva pandemia, pero esto pasará en años. Entonces yo creo que el debate aquí es si esos recursos que le estamos dedicando al COVID, si lo dedicamos a otras enfermedades, tiene un mayor impacto en la calidad de vida de la población o no, o si las medidas que estamos utilizando para el control de la enfermedad tienen un impacto en la calidad de vida de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que eso es de lo que estamos hablando. Obviamente con recursos ilimitados creo que podríamos aplicar todas estas medidas. Sí, puedo, sí. A ver, a mí me gustaría tomar el planteamiento que haces, no en el sentido de contrastar si hay que seguir invirtiendo en medidas de prevención y control del COVID o en otras enfermedades. Yo creo que, y esto lo señalamos algunas personas desde mediados del 2020 en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, las lecciones que teníamos que aprender de esta pandemia tenían que ver con la necesidad de reforzar la inversión en salud pública, reforzar la inversión en atención primaria, reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica. Estas lecciones se caen de maduras en términos de la pandemia. No es un tema de dedicar la atención a otras enfermedades, es un tema de reforzar los mecanismos que nos van a permitir lidiar mejor con esta o otras pandemias. Entonces, yo creo que tenemos que visualizar esto con una perspectiva más amplia. A mí me parecería que reduciríamos el marco de análisis si el contraste lo hiciéramos entre dedicar recursos a esto o a otras enfermedades. Ahora, yo sigo diciendo, debemos entonces eliminar los recursos que hemos venido dedicando a esto cuando tenemos todavía un fenómeno como la COVID persistente que no entendemos bien a bien qué significa, cómo se produce, y que además va a requerir otros mecanismos de atención. Yo creo que la fase aguda que supuso el confinamiento es una fase que sí, ojalá podamos decir, queda sustancialmente superada. Pero entramos en una nueva fase en donde los equilibrios, insisto, son muy precarios y tenemos que aplicar vacunas renovadas, tenemos que hacer seguimientos, tenemos que hacer vigilancia genómica. Si dejamos de hacer eso, nos va a dar un susto. Yo creo que es una pregunta difícil, porque hemos salido de la pandemia con muchísimas cosas nuevas y creo que aquí se han tratado muchas de ellas. Innovaciones en vacunas, modelos matemáticos de predicción, integración genómica para detección de SNPs que pueden ayudar en los estudios de contactos, lecturas automatizadas de textos de las historias clínicas. Todo eso son proyectos que están empezando. Por lo menos lo que nosotros intentamos ahora, bueno, igual lleva mucho tiempo y ahora los estamos descubriendo, digamos, más fehacientemente. Lo que tenemos que intentar es aprovechar, ¿no?, lo que realmente es más eficiente y aporte al sistema, porque es evidente, o por lo menos desde mi punto de vista, que tener a la vez un sistema de monitoreo de todas las enfermedades, donde secuenciamos todo y tenemos aguas residuales y utilizamos inteligencias artificiales y etcétera, 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 no solo no nos ayuda a mejorar lo que hacemos, sino que además incluso nos puede liar a la hora de cómo interpreto todas estas informaciones que me llegan desde tantos sitios y qué grado de sabiduría tengo que tener yo para saber la fiabilidad de cada una de las pruebas, de los muestreos, de los errores, y etcétera, etcétera, etcétera. Al final, por lo menos lo que estamos intentando es simplificar en herramientas que nos puedan servir para tomar las grandes decisiones, que es lo que al final hace falta, porque no recordemos que no las tomamos nosotros en general, utilizando lo menos posible, porque yo creo que desarrollar herramientas moleculares que solo sirvan para la COVID o que solo sirvan para la tuberculosis o sistemas de información que solo nos sirvan para unas enfermedades o para otras, no puede ser el modelo. El modelo tiene que ser una visión más de conjunto y que poco a poco vaya acoplando estas nuevas piezas del sistema. Es difícil porque está muy limitado, bueno, por intereses varios de cada una de las áreas y de las predilecciones de cada uno por determinadas técnicas, ¿no? Y poner el punto de corte en lo que realmente es útil e importante y en lo que no, pues es difícil.
Yo cuando echo la vista atrás y veo todo lo que hemos gastado en pruebas, por ejemplo, teniendo en cuenta que no había gripe, pues a lo mejor no las podíamos haber ahorrado todas, y estoy exagerando, pero quiero decir, cuando no teníamos gripe y todo lo que había era COVID, ¿para qué hacíamos pruebas? ¿Para qué secuenciábamos todas las pruebas? Cuando nos llegaron nuevas variantes, ¿realmente hubo cambios de actitudes por el hecho de que fueran más contagiosas? Casi fue al revés. Aunque fuera más contagiosa, nos venía bien porque, entre comillas, extendía una inmunidad natural a cambio de menos gravedad. Entonces podíamos ser menos restrictivos. Son cosas que se han ido arrastrando y que a ver si ahora podemos repensar correctamente de cara al futuro. ¿Hay más palabras? Sí, hola. Me gustaría añadir al debate la gran palabra de responsabilidad, ¿no? Creo que aquí estáis epidemiólogos, estamos médicos de atención primaria, estamos infectólogos y todos nos estamos rompiendo la cabeza a ver qué podemos hacer para ganar al virus. Y desde el punto de vista de salud comunitaria, sabemos que solo entre el 10 y el 25% de lo que hacemos al sistema sanitario afecta realmente la salud, ¿no? Y hay otras cosas como es el sistema económico, como es el sistema comunitario, el apoyo comunitario, como es el dinero que tiene una persona, como es la zona en que vive, que todo esto se ha visto que en las pandemias afecta casi más o igual a lo que hace el sistema sanitario. Entonces, creo que, por ejemplo, mientras tengamos un sistema que penalice a la gente enferma que se queda en casa porque le quitan dinero económico, por mucho que pongamos multas para que la gente no salga de casa, si la gente no tiene una renta mínima garantida o no tiene las necesidades básicas cubiertas, la gente seguirá yendo a trabajar con tos porque simplemente pierde dinero. Y otra cosa, la afectación del COVID a la salud mental, en realidad no es que el COVID haya afectado a la salud mental, son las medidas restrictivas y las medidas de soledad que estamos viviendo en nuestro sistema, ¿no? Que es un sistema individualista, que no hay curas comunitarias, afecta más a la salud mental que el hecho que sea un virus respiratorio. Hay otros modelos que desgraciadamente solo, por mi opinión personal, solo se dan en situaciones donde el Estado no llega, que son modelos de soporte mutuo, de curas comunitarias, que igual han tenido más casos infectados, pero han tenido menos afectación a nivel de salud mental, que también se deberían analizar, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero decir es que todo eso está muy bien, pero mientras no cambiemos cosas que nos hacen enfermar o que no nos dejan curarnos o que no mejoran, impiden la transmisibilidad, es muy difícil que podamos ganar solo con tratamiento y vacunas una pandemia que realmente afecta mucho al sistema económico y afecta mucho a la salud mental de las personas. Era esto, ¿no? Responsabilidad, que no toda la responsabilidad la tenemos los sanitarios y los investigadores, sino que hay mucha responsabilidad política y voluntad política y mucha responsabilidad del sistema en que vivimos. Se quería añadir este escalón solo. Bueno, yo comentaría un aspecto que sí que tiene algo más que ver con lo que estábamos debatiendo al principio, y es que la responsabilidad se modula bastante con el grado de alerta, es decir, con la percepción de riesgo y con la percepción del peligro. Hay cosas que cuando tienes peligro o riesgo las puedes hacer, cuando no la hay no las puedes hacer. Por eso también creo que es interesante el debate sobre hasta qué punto se puede mantener la tensión ahora respecto a según qué medidas cuando ya no hay esa percepción de riesgo o de desastre tan inminente. Y es así, no sé, igual no en todo el mundo, pero desde luego muchas de las cosas que se hicieron o no se hicieron tenían que ver con lo que iba a ser la aceptación de la sociedad en ese momento según el riesgo percibido, y eso es un ejercicio que es muy difícil de hacer.
Y respecto al segundo tema, no puedo estar más de acuerdo. Yo hace mucho tiempo que ya me quité de la cabeza que los sanitarios estamos para arreglar el mundo. Nosotros podemos arreglar una pequeña parcela de una pequeña cosa de lo que hay y el resto pues podemos proponer, pero evidentemente la idea de que la salud implica más ámbitos y de que tendría que haber más implicación en la salud de otros ámbitos, como decía antes, en cuanto a espacios, en cuanto a transportes, en cuanto a esto, pues de momento no es una sociedad, no ha calado lo suficiente en nuestra sociedad, pero si seguimos así acabará calando, porque desastre tras desastre, igual que antes, no sé, los edificios se construían y cuando venía un terremoto se caían, pues al final, cuando se te cae el tercero, dices, vamos a hacer un edificio que no se nos caiga, ¿no? Pues igual tendremos que aprender así. Tenemos poco tiempo. Joan Cailà quería preguntar. Se han centrado en datos de Cataluña y de España, sobre todo al menos, pero ¿qué piensan que pasará con los países de baja renta que tienen, como es sabido, muchas limitaciones sanitarias, ¿no? ¿Aumentarán probablemente las desigualdades en estos temas? Bueno, perdón, solo brevemente, ¿sí? Yo creo que la respuesta es sí, aumentarán notablemente las desigualdades, especialmente en países con sistemas de salud deteriorados, con coberturas poblacionales insuficientes, con coberturas vacunales insuficientes. Y la verdad es que ahí hay todavía un ámbito de actuación muy grande al que no le estamos prestando suficiente atención y en donde empieza a haber rezagos importantes, por ejemplo, en coberturas con vacunas bivalentes. Toda América Latina prácticamente no ha aplicado vacuna bivalente. Entonces, tenemos un escenario que todavía tenemos que mirar con más detalle y tenemos que tener cuidado, a mi modo de ver, con ello, ¿no? Gracias. Yo quizás en esto sí que soy un poco más optimista, porque a pesar de todo, bueno, estamos viendo, ¿no? Con el monkeypox, con las arbovirosis, con las fiebres Marburg, con el Lassa, ¿no? Que si dejamos desatendidos los países que tienen menos capacidades, pues al final nos acaban impactando a nosotros. Y creo que aunque solo sea por egoísmo personal, personal como sociedad occidental, se tendrá que trabajar cada vez más en cuanto a control, en cuanto a métodos diagnósticos en estos países para detener en origen. Entonces, evidentemente, nos pondremos siempre a nosotros primero, pero creo que nos veremos obligados a cada vez más ir fuera a tratar las bases. Vale. Voy a ser breve. Mi pregunta sería, si comparamos las políticas que se han hecho en Europa o a nivel de España con respecto a las políticas que han aplicado en China, vemos diferencias grandes, porque parece ser que ellos han sido siempre más restrictivos, siempre han tenido, bueno, que han llevado hasta más al extremo todo el tema de las restricciones, y si a ellos les ha ido mejor que a nosotros o no se puede comparar porque es como una isla. No sé, si ya está. Yo diría que al principio había tres estrategias. La primera era la estrategia que hicieron los suecos, que es responsabilidad individual y, oye, quien se contagia, y que para eso había que tener, o hay que tener, una sociedad muy madura que tenga ese grado de responsabilidad. La estrategia contraria era la estrategia de COVID-0, que hicieron países como Nueva Zelanda o Australia o China, que cerraron y a la mínima cerraron, que eso implica una, digamos, lealtad a las instituciones muy fuerte. Tienes que estar muy cohesionado a nivel institucional con la población y que la gente esté dispuesta a seguirte y a creerte que le tienes que cerrar su ciudad durante 15 días las veces que haga falta. Y luego una política intermedia, ¿no?, que es la que más o menos siguieron la mayoría de países europeos y americanos, ¿no?, que consistía básicamente en: no podemos llegar al modelo sueco, vamos a tener que ir aplicando restricciones paulatinas hasta que tengamos un suficiente número de personas inmunizadas, llegue una vacuna o la enfermedad vaya desapareciendo, pero mientras tanto lo que no podemos hacer es sacrificar al sistema sanitario, porque con todo esto
Al final también había que tomar la decisión de qué es lo que se sacrifica. Se sacrifican las escuelas, se sacrifica el turismo, se sacrifican los viajes. ¿Cómo contenemos? Porque hay muchas maneras de hacerlo. Y uno de los posibles sacrificados, no nos engañemos, podía ser el sistema sanitario. El que se contagie, que vaya a los hospitales. Entonces yo creo que es difícil evaluar o por lo menos pensar en un estándar de cuál ha de ser. Los que al final han tenido mejores resultados a lo largo del tiempo, si consideramos que esta ha sido una carrera a largo recorrido, pues han sido Suecia y Nueva Zelanda y Australia, con políticas completamente distintas. ¿Cuál es la mejor? Yo al final creo que la mejor es la que mejor ha podido aceptar la población. No puedo decidir, o sea, no veo en un país como el nuestro el aplicar medidas como en China, y tampoco veo que se pueda aplicar lo que nosotros hacemos. Es un aspecto que tiene mucho más que ver con temas sociales y con decisiones de otro nivel, que no con cuestiones puramente epidemiológicas técnicas, desde mi punto de vista. Yo solo quisiera agregar 2 puntos a lo que ya dijo Jacob. En efecto, se dieron esos 3 grandes escenarios como posibles estrategias de respuesta. Yo diría que no era exactamente el modelo de la responsabilidad del modelo sueco, fue mucho más el modelo de la Great Barrington Declaration, de decir vamos a tratar de conseguir inmunidad natural y que de una manera un tanto darwinista las cosas se acomodaran por sí mismas. Pero, por ejemplo, los suecos tuvieron que darse cuenta que esto estaba generando una enorme mortalidad en personas mayores, y su modelo estaba generando más mortalidad que la de Noruega, la de Finlandia y la de Dinamarca, y tuvieron que rectificar en su momento esta política. El caso de China, yo creo que hay que entender cómo se da. Yo creo que tuvo toda la razón del mundo el tener la estrategia de COVID-0 durante un tiempo prolongado, porque de lo contrario hubieran tenido millones de muertes y millones de contagios, dada la densidad de población y la posibilidad de transmisión. Había que tomar medidas draconianas de aislamiento y de vigilancia epidemiológica y de realización de pruebas a diestra y siniestra. Yo creo que gracias a eso, en los primeros 2 años no tuvieron millones de muertos. Cuando deciden levantar las restricciones de COVID-0, pues ya lo vimos incluso en los gráficos hoy en la mañana, hay un pico notable de incidencia y de mortalidad, notable. Entonces se pagó el precio porque pues no había suficiente inmunidad natural, ni se había tenido la adecuada cobertura vacunal, ni la vacuna que se había usado era suficientemente eficaz. Entonces, bueno, esto plantea que hay que ir con estrategias adaptadas de nuevo al contexto específico. No es únicamente lo que acepte la población, porque a veces todo depende cómo está entendiendo la población un problema y si lo está entendiendo con transparencia o no, o cuán manipulada está el entendimiento para la población de esa enfermedad o de ese problema sanitario. Pero yo creo que cuando Australia, Nueva Zelanda, varios países asiáticos, Corea, Japón, China, asumieron una política de COVID-0, tuvo una razón de ser y fue exitosa. Y cuando se levantaron abruptamente las restricciones, se vio el gran impacto que esto podía tener en mortalidad y en morbilidad. Nada más. Bien, lamentablemente tenemos que cerrar la mesa, el tiempo lo hemos superado, no puede haber más intervenciones y gracias a los ponentes por sus intervenciones.